¿Qué tal? Como saben, esta semana se abrieron las secciones 10 y 11. En este video vamos a revisar la lección 10. Mm, Pues como ven, el objetivo será que el alumno comprenderá la importancia de los contextos en los textos para la creación de estos. Mm, Revisando el contenido temático, que es este, viene la siguiente información, que sobre todo son las condiciones sociohistóricas y culturales de un texto. Al principio explican sobre todo del cambio climático, las preguntas fundamentales para entenderlo y, y sobre todo las medidas que se han tomado para solucionar este problema. Y habla un poco del protocolo de Kioto que, mm, como verán en el video del tema, es un acuerdo que hicieron sobre todo los países pues más desarrollados, con economías más fuertes para detener el cambio climático que afecta en gran medida pues al mundo en general. Entonces, bueno, eso es lo que plantea el principio. Ya después nos plantean las principales características del boletín, que son las siguientes: es autorizado y avalado, es decir, mm, que una organización o institución lo sustentan y lo publican. Entonces, para eso tiene antes que estar autorizado y avalado por instituciones u organizaciones. Tiene periodicidad. A esto se refiere es que cada cierto tiempo se publica. mm, Puede ser mensualmente, que sobre todo ese es el tiempo en que tarda en publicarse. Un mes más o menos, es mensual. Entonces, a eso se refiere con el punto 2. El punto 3 es que está muy segmentado. Mm, pues esto es sobre todo que está distribuida la información según los apartados. Todos están relacionados con uno, pero está segmentado ese tema en diferentes apartados y se divide. Mm, Esto también es con la finalidad de que tenga más claridad y no esté todo abultado y que no se vaya a comprender bien la información. Y un título adecuado. El título sobre todo hace referencia al tema que se va a hablar y todo eso. Además, mm, es la idea principal, bueno, la idea del tema. Entonces hace referencia y a lo esencial del texto. Y normalmente también es llamativo para que el lector esté interesado en leerlo. Y por último, el contenido es acertado. Eso quiere decir que esté lo fundamental y lo más importante en el texto y que el contenido sea redactado de manera clara y sencilla para que la información mm, se transmita claramente y efectivamente al receptor. Y bueno, lo dirá en otro apartado de la plataforma en el material de apoyo, pero aquí no lo dice. Pero el boletín sobre todo es principalmente para brindar información precisamente de distintos temas. Pueden ser hasta de deportes, hasta noticias, eventos. Entonces, sobre todo es información, brindar información. Es la principal característica del boletín. Y por eso es que es llamativo. Eh, ah, Su diseño es llamativo y por eso es que la información es la fundamental. Además de porque los boletines no tienen muchas páginas, como más adelante lo veremos. Y por último está el folleto. Este mm, igual es sobre todo para divulgar información. Este no necesariamente tiene periodicidad, de hecho no la tiene. Aquí sobre todo es brindar información sobre un tema e igual segmentado.
de manera de que sea llamativa también la misma información con imágenes, colores y que igual el lenguaje sea claro y sencillo para, para que el mensaje se transmita efectivamente. Entonces, veremos. Entonces, para una investigación es importante el contexto sociohistórico y cultural, mm, que determinan de cómo se que determinan el contenido del texto y cómo se crea. Entonces, bueno, está enfocado sobre todo a el folletín y el folleto y el boletín. En el video tenemos esto que sobre todo habla sobre el protocolo de Kioto. Lo explican y es sencillo, nada más dura 2 minutos y medio, creo. Entonces, explica mejor el protocolo de Kioto y sus causas y, y los países que están implicados y todo eso. Enseguida tenemos el material de apoyo, que sobre todo es esta página. Aquí vemos las características del boletín, sobre todo. Como les decía, el boletín informativo sobre todo es para difundir información sobre un tema determinado. Actualmente, normalmente era impreso el boletín, pero ahora con la tecnología también puede ser digital. Entonces, lo que hacen es enviarlos a correos electrónicos, están suscritos a algún tipo de boletín y se los envían de forma digital o pues también puede ser impreso. Entonces, pues bueno, aquí está un ejemplo. Como vemos, está el nombre de la institución, de la organización que lo avala, las secciones o titulares, el título y bueno, el folio, y ahorita vamos a ir viendo sus partes. En primera instancia, bueno, sus características es como ya dijimos la periodicidad, que es que cada cierto tiempo se publique, normalmente es cada mes, bimestral o semestral. Otra de sus características es que es atractivo, como ya les decía, juega un poco con imágenes, colores y tipografías, con la finalidad de que el lector se interese, el receptor se interese por leer el texto. Entonces es atractivo para cautivar el interés de a quien va dirigido. En segundo lugar el tercer lugar está el lenguaje, que como les decía debe ser claro, sencillo y preciso, con la finalidad de que el mensaje se transmita efectivamente. Tiene que ser claro, además de que al ser claro y preciso, brinda una cierta familiaridad con el receptor. De esta forma, hasta es ameno leer un boletín. El diseño, ya les decía, es igual, debe ser llamativo y sobre todo debe estar bien segmentado para que igual el mensaje se transmita efectivamente y sin muchas complicaciones. La extensión puede variar, pero normalmente es de 1 a 2 páginas. Entonces, no es mucha la información, por eso es de que se debe de redactar lo esencial, las ideas principales o la idea principal siempre, porque no es muy extenso. Y pues va dirigido a suscriptores. Normalmente los boletines están dirigidos a gente que ya está suscrita a dichos boletines o a cierta institución y recibe voluntariamente esa información. Entonces, sobre todo va dirigido a suscriptores en el caso del boletín. Y pues están, como ya habíamos dicho, avalados por instituciones, organizaciones o corporativos. Una institución emite la información que quiere a través del boletín. Y
Pues bueno, ¿para qué sirve? Mm, Como les decía, para brindar información de forma clara, sencilla y atractiva. Y esencial, normalmente es el contenido lleva las ideas esenciales. Y de temas puede ser cualquiera, de deportes, hasta de arte, de negocios, o simplemente incluso noticias, eventos, como ya les decía hace rato. Y pues bueno, ahora sí vamos a las partes del boletín. El primero es la identificación. Aquí es el logo o la insignia o, o el nombre de la institución u organización que publica ese boletín. Aquí, si nos regresamos al ejemplo del principio, por ejemplo, aquí está el de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, para la educación, la ciencia y la cultura, la UNESCO más bien. Entonces, aquí está su logo e incluso su nombre, el nombre de la organización. Entonces, como vemos, ahí está lo primero, la identificación. En segundo término tenemos el folio. En este sobre todo se especifica la fecha en que se publica el folletín. Entonces, e igual que la edición también. En este caso es lo que sigue después de la identificación. Aquí está, por ejemplo, el folio que es 2016 cuando se publicó. Es el número 12 y fue en febrero o marzo del 2016. Este es el folio. Mm, Después, en tercera instancia, tenemos el subtítulo. El subtítulo acompaña al título, puede variar en número de acuerdo con la cantidad de títulos principales. Pues bueno, todos sabemos que es un subtítulo, es cuando está segmentado el contenido y cada segmento pues tiene su propio título que vendría siendo el subtítulo. En este caso es sobre todo cuando está dividido. Aquí están los titulares, que como decía eran los segmentos. En este caso, pues aquí los tenemos. Son segmentos. De hecho, si se fijan, es un poco parecido como se distribuye al periódico. Todos los titulares son segmentos de sobre todo lo que se está hablando principalmente. Aquí tenemos varios: educación, ciencia, cultura, convenciones nacionales. Incluso está la página. Entonces, sobre todo los titulares son los segmentos. Y a su vez esos titulares están divididos en subtítulos. Después está el cuerpo, que es donde ya está redactado la mayor parte, es donde se desarrolla el tema. Y por último está la firma, que sobre todo puede ser el nombre de quien redactó el boletín. Entonces, mm, eso viene hasta el final, normalmente, de quien redactó. Después tenemos la línea de continuación, que esto sobre todo marca si hay más páginas. Si son más de una, normalmente se indica con una flecha o algo así, o un símbolo más o menos similar, para indicar que la información sigue en las siguientes páginas. Entonces es como una marca que indica que la información continúa en la siguiente página. Eso cuando el boletín tenga más de una. La tabla de contenido es donde se dan los principales segmentos del boletín y se indica incluso la página, como vimos acá en el ejemplo primero. Aquí está la tabla de contenido, nos indican las secciones, los titulares e incluso la página.
Entonces, esa es la tabla de contenido y el número de páginas, igual viene en la tabla de contenido y en cada una. Y por último, está la marca final, que es sobre todo, como nos indica, una marca que nos indica que ya llegamos al fin del boletín y que ya no hay más que informar. Entonces, estas son las características del boletín. Aquí nos da varios ejemplos de uno de deportes. Como ven, aquí está el folio, la fecha, el lugar, el titular, el subtítulo, el cuerpo y por último la marca de quien redactó el boletín. En este caso no tenemos la identificación porque no, al parecer no lo avala una institución. Acá tenemos uno de salud. Igual el folio, está el número de edición 13, la fecha, el título y el cuerpo y al final la marca. Entonces pueden ir revisando toda esta información y vean los ejemplos para cuando redacten el suyo. También vean del inicio, cómo está más o menos distribuida la información a fin de que sea llamativa, tanto con colores como el diseño en general, e incluso imágenes. Esos son fundamentales. Entonces, por lo pronto, estas son las características y los ejemplos del boletín. Ahora bien, el folleto es más sencillo. En este, como les dije, no tiene periodicidad, entonces no necesitará de folio ni mucho menos. Ahí más que nada normalmente es un folleto por contenido y a veces ni siquiera está paginado, no lleva páginas ni nada, simplemente está en segmentos. En segmentos que distribuyen la información, que va dividida. Entonces tenemos un título y subtítulos en cada segmento, si es que hay segmentos. Entonces, bueno, estas son las características del boletín y del folleto. Después tenemos la actividad del libro de texto, que sobre todo es leer las páginas desde la 156, aunque es un poco antes. Desde la 155 les recomiendo. Hasta la 188 es largo el texto. Bueno, aquí está. Bueno, si la 156 es esto sobre la revolución renovable. Aquí es largo, pero es ameno el texto, entonces no se tardan mucho y es muy interesante. De lo que habla es sobre precisamente igual el cambio climático, sobre qué lo causa y sobre todo de las soluciones que podemos tener desde las más pequeñas hasta las más grandes y desde el mismo hogar, cómo podemos detener el deterioro del cambio climático. Como les decía, está segmentado de hecho también las causas de cómo podemos frenarlo, los combustibles que lo ocasionan y por último los hábitos que podemos tomar para ahorrar energía y así incluso detener el cambio climático. Entonces, pues es leer esas páginas y que ayudan, no solamente les ayudarán a la actividad que tienen que hacer, sino como les digo, es una información muy interesante que incluso pues se supone que es para aplicarla en nuestra vida para detener el cambio climático. Entonces,
libro de texto, el texto del libro el libro que tienen habla sobre ello. Entonces, bueno, tendrán que leerlo. Y por último, tenemos la entrega de la evidencia, que como aquí indica es realizar un folleto con todo lo que se ha visto en la unidad. Es adecuación, coherencia, léxico, estructuras textuales y sintácticas, etcétera. Pues bueno, todo lo que hemos visto en la unidad, aquí pues lo aplicarán ya a la redacción de un folleto. El tema del folleto puede ser el que ustedes quieran. Pueden tomarlo de aquí mismo, ya que ya después de que lean todo este texto de la revolución renovable y sobre el cambio climático, que en esta lección es el tema que se está tratando. Entonces, el folleto lo pueden hacer de esto mismo, del tema que ustedes quieran. Como ven, hasta está algo fácil porque ya está segmentado. El texto que van a leer está segmentado, entonces pues ya nada más es extraer las ideas principales e irlas vaciando en el folleto. Entonces, por lo pronto, esto es la lección 10. Entonces, como vimos, para vaciar cierta información tenemos que ir hacia el contexto del tema de que estemos hablando. Aquí, por ejemplo, el contexto del cambio climático es el protocolo de Kioto, que se plantea como una solución al cambio climático que han tomado sobre todo los países más desarrollados. Y su contexto para que se hiciera tal protocolo es precisamente el deterioro del clima, del ambiente, debido a pues la industrialización y todo lo que ya nos han dicho desde hace bastante tiempo. Entonces tenemos las características para realizar un boletín y un folleto. Y por último, igual, más información sobre el cambio climático y sobre sus soluciones. Y más desde soluciones individuales, desde, desde que cada uno podemos hacer en nuestro hogar y en nuestros hábitos. Entonces, bueno, la entrega es un folleto. Tendrán que por esta semana en la lección 10 entregar un folleto del tema que ustedes quieran, pero ya que estamos abordando el cambio climático, puede ser tomando como referencia este texto, que ya está segmentado, entonces pues ya nada más es vaciar cierta información, leerlo bien, detenidamente, extraer las ideas principales y vaciarlo. Y ya sobre el diseño del folleto, les recomendaría, lo pueden hacer en Word o en PowerPoint, pero si más o menos le saben a la tecnología o tienen a alguien que sepa de la tecnología, les recomiendo este programa que ayuda mucho para ese tipo de textos, tanto folletos como boletines, sobre todo de publicidad, que se llama, el programa se llama Publisher. Viene con el paquete de Office, de Microsoft Office. Ahí si se van a su paquete, estará Publisher. Enseguida de Word y de todos los demás, de PowerPoint y de ellos. Entonces, si lo tienen en su paquete de Microsoft, está entonces les ayuda mucho como les digo, para este tipo de textos que sobre todo son de publicidad o de información. Como vemos aquí tenemos varias plantillas sobre folletos, incluso hasta boletines. Aquí tenemos una de un boletín y aquí tenemos sobre folletos. Entonces ya el diseño lo tendrían, por ejemplo, si usamos esta plantilla, pues ya nada más es vaciar la información
Aquí tenemos la cara principal y la inverso de la página. Entonces, como vemos, ya está segmentado por las 6 partes. Y pues ya nada más es ir vaciando la información. Entonces, si se quieren ahorrar un poco el diseño, pues pueden utilizar plantillas de Microsoft Publisher. Entonces, pues bueno, es una sugerencia, pero como les digo, lo pueden hacer también en PowerPoint o en Word. No hay problema, pero este programa sí les facilita mucho el diseño, sobre todo. Entonces, pues bueno, es una sugerencia. Por mi parte es todo y nos vemos el jueves en las secciones de cada semana. Entonces, que estén bien y hasta luego.